necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Esta noche voy a estar hablando de derribando argumentos. Derribando argumentos. Puede abrir su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 3 al versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí nos habla de tres cosas: de derribar argumentos, fortaleza y altivez. Amén. Fuimos llamados para ser vencedores. Fuimos llamados para tener armas de las milicias. ¿Y qué es milicia? Milicia es alguien que milita ¿dónde? En un ejército. El mejor ejemplo tenemos aquí al pastor Galván, que él perteneció al ejército, ¿verdad? Y nosotros pertenecemos al ejército de Jesucristo. Amén. Y la palabra dice que el Señor nos ha dado a nosotros armas para derribar esas fortalezas, para derribar esos argumentos, para derribar toda altivez. Pero dice que aunque andemos en la carne, no vamos a militar en la carne. Es decir, que esas armas no van a ser carnales, sino son armas espirituales que el Señor nos ha dado. Amén. El Señor nos ha dado a nosotros el arma de la oración, del ayuno, de la palabra. Gloria a Dios. Y nos ha dado esas armas para derribar esos argumentos, esas fortalezas, altivez que se levantan contra. Dice que esos argumentos se levantan contra del conocimiento de Dios. Si yo quisiera que pasara a este lugar 2 personas a este lugar y 2 a este lado. Pase aquí, hermano. Ajá. Si ellos aquí van a representar que ellos son cristianos, ¿verdad? Son hijos de Dios. Pero estos 2 hermanos son mundanos, no tienen a Cristo. ¿A quién le va a poner el enemigo? ¿Con quién va a ser más efectivo colocándole argumentos, fortalezas? Con ellos que son los cristianos, ¿verdad? Porque ¿para qué le va a colocar a ellos si ya están en las manos de él? Entonces, pueden sentarse. El enemigo es más efectivo, el diablo, que el Señor lo reprenda, creando argumentos dentro de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque él quiere detener a los cristianos, porque él quiere sacarlos del propósito de Dios para que no crean las promesas del Señor. El enemigo levanta argumento y fortaleza a la iglesia para que la iglesia no salga a predicar. Por ejemplo, si alguien acepta a Jesús en su corazón y dice, bueno, ya yo soy salvo, ¿para qué voy a salir a predicar? Yo puedo orar por los perdidos. Yo soy salvo. Pero ¿qué me dice a mí la palabra? En Romanos me dice, ¿y cómo creerán si no hay que les predique? Entonces el enemigo puede levantar un argumento en ese que tiene que decirle, no, pero ¿para qué vas a predicar? Tú puedes orar, con la oración ellos se van a convertir. Sí, la oración es un arma,
Pero el Señor te mandó ¿a qué? A predicar. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Usted se imagina si a usted no le hubiesen predicado? ¿Usted estuviera aquí? No, ¿verdad? Usted está aquí porque a usted un día le predicaron. Y la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces el enemigo va a querer levantar argumentos en los hijos de Dios para que no cumplan el propósito por el cual han sido llamados. Hay gente que usted dice, ¿por qué no vino el domingo? Y ponen cualquier argumento. Es que ese día me llegó el agua. Ay, pero es porque falte una semana, 15 días a la iglesia, no tiene nada que ver. Son ¿qué? Argumentos que el enemigo pone en las personas para que no avancen, para que no crezcan, para que no se llenen del poder de Dios. Amén. Por eso dice que son argumentos que se levantan contra lo que enseña la palabra. ¿Qué dice la palabra? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Hay gente que tiene argumentos en cuanto al diezmo y no diezman. Porque ¿qué argumento le ha puesto el enemigo? Esa plata es para el pastor. Entonces, ¿qué sucede? Entonces la persona dice, no, yo mejor llevo el diezmo o se lo doy a los pobres o ayudo a aquella señora que no tiene. Pero ¿qué dice la palabra? Traed todos los diezmos al alfolí. Entonces, ¿qué es un argumento? Es algo que el enemigo va a levantar, ¿verdad? ¿Contra qué? Contra el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Para detenernos, para sacarnos del propósito del Señor. Ok. ¿Qué es argumento? El argumento es lo que tú te inventas para justificar un hábito. ¿Qué es argumento? Es lo que yo me invento, es lo que yo digo para justificar un hábito. Usted no es que el que llega tarde siempre dice, ay, que llegué tarde porque en la cola, no pasaban los carros. Siempre tenemos un argumento para justificarnos. Hay gente que argumenta de tal manera que hasta enferman a los hijos. Yo creo que no voy a poder ir el domingo porque creo que la niña se me va a enfermar. Se me enfermó mi mamá y la mamá está sana. Entonces, ¿qué levantan? Argumentos para justificar sus faltas. Y decir, mire, pastora, llegué tarde porque de verdad salí tarde de la casa. Mire, llegué tarde. Te digo que yo vivo lejos, hermano, y de verdad a veces se me hace tarde, más cuando tengo que atender al bebé que está en la casa. Y se me hace tarde, hermano, y salimos corriendo y ese es 7:05. Pero hay momentos en que nos hemos preparado y nos vimos a las 6:15 y no llega a tiempo. Pero de verdad, tenemos que ser sinceros y dejar de estar levantando argumentos. Amén. Primera de Samuel 17, 25 al 30 dice así. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?
Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. David escuchó lo que el rey estaba ofreciendo. ¿Qué ofrecía el rey? Ofrecía grandes riquezas. Ofrecía su hija. Ofrecía librarlos de toda deuda a su casa, a su familia. David escuchó eso. Cuando David escuchó la oferta del rey, eso animó a David a enfrentar a ese gigante, a enfrentar al enemigo. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas grandes para aquellos que están dispuestos a enfrentar al enemigo, para aquellos que no se van a dejar vencer por lo que el enemigo le ofrezca. Dios tiene cosas grandes, amén. Él prestó mucho más atención en lo que ofrecía, en las promesas del rey, que en las palabras de aquel gigante. Pero ¿qué pasaba con el ejército? El ejército creía más las palabras del gigante. Pero un jovencito se levantó y creyó en la recompensa que le iban a dar. La palabra dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Primera de Samuel 37 dice así. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. El 41-47 dice así. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, una guerra, hermano. Filisteo le decía y David también se preparó. Eso fue un contrapunteo ahí fuerte. Y le dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Dice, Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es nuestra batalla? Del Señor. Yo esta mañana le decía al Señor la oración, Señor, tu palabra dice que tú pelearás por mí y yo estaré tranquila. ¿Sabes qué? Cuando tú ores, tú tienes que declarar la palabra. Cuando tú ores, tú tienes que hablar al enemigo y decir, estás vencido. Te voy a arrebatar lo que es mío. El Señor va delante de mí. De Jehová es la batalla. David le dijo, tal vez tú me ves aquí, un joven, un muchacho, no tengo espada, no tengo lanza, no tengo jabalí, no tengo nada de eso, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Es más grande, más poderoso, mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Por lo tanto, debemos de tomar la autoridad para derribar todo argumento, toda fortaleza
toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Todo aquello que se haya levantado en nuestras vidas, que te han llevado a dudar de las promesas de Dios. Aún las circunstancias te pueden llevar a dudar de las promesas de Dios. El pueblo de Israel estaba lleno de temor. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos llenamos de temor. Gedeón, cuando el Señor lo llamó, dice que Gedeón temblaba porque venían los enemigos contra él. Pero ¿sabes qué? Aun cuando tal vez tú estés temblando, confía en Dios. Porque aun cuando Dios lo vio temblando, le dijo: tú eres el hombre que vas a salvar esta nación. Porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. El Señor es el que va a pelear por cada uno de nosotros. El Señor nos va a dar la victoria con nuestra familia. Vamos a arrebatar a nuestros hijos, vamos a arrebatar a nuestra familia para el Señor. Pero es tiempo de tomar la autoridad, es tiempo de creer las promesas. Aun cuando el diablo te diga: no puedes, tu esposo es muy difícil, tus hijos cada vez tú los ves más lejos. No, dile: Señor, yo creo que tú los vas a acercar. Yo creo que tus promesas se cumplen en ella. Yo creo que tus propósitos se cumplen en ellos, Señor. No permitamos que se levanten los argumentos. Si viene un pensamiento negativo, dile 5 promesas al enemigo. Tenemos que hablarle por la palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Tenemos que tomar la autoridad que el Señor nos ha dado. Iglesia, es tiempo de levantarnos a clamar. Es tiempo de levantarnos, de despertar. Tiempos que estamos viviendo muy difíciles en nuestra nación. Tiempos donde tenemos que levantarnos y creer las promesas de Dios. Tomemos la autoridad que el Señor nos ha dado y creámosles a Él. Creamos su promesa. Y vamos a ver la victoria en el nombre poderoso de Jesús. De Jehová es la batalla. Amén. Una vez más, 2 de Corintios 3:5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice: son poderosas. Son poderosas para destrucción de toda fortaleza, de todo argumento, de toda altivez. Nunca digas: no puedo. Nunca digas: yo lo veo muy difícil. Para Dios nada es imposible. Al que cree, todo le es posible. Solamente debemos de creer y de confiar en nuestro Dios, que es todopoderoso. Y así son las armas que el Señor nos ha dado, poderosas para destrucción de toda fortaleza, de todo argumento y de toda altivez. Que el Señor les bendiga.